Live. Buenas noches a los que están en el Instagram Live hasta ahora en la cuenta El Cartel de la Mega. Los saludamos aquí desde la cabina del cartel. Ahí está Juan Palaguna. Estoy yo, Dani Tres Palacios. Ya saben que se empieza a oír un poco bajito cuando estamos solos, pero ya Laguna va a estar pendiente ahí de enganchar a nuestro invitado. Tenemos un invitado para hablar misterios del Islam. Y ahorita también en el Instagram, cuando termine la charla del Islam, volveremos a hacer otro Instagram para buscar historias de miedo alrededor del mundo. Ustedes ahí a través de videollamada, igual se oye en el radio. Y también Lagunilla, aparte de buscar las videollamadas, pues ahí podrán contar ustedes si están en un lugar de actividad paranormal. En esas llamadas a veces salen recorridos. Y recorridos, o recorridos express, no sé cómo. Sí, recorridos express es un buen término, muchas cosas. Ya Laguna va a buscar a ver si nuestro invitado ya está ahí conectado. Entonces, bienvenidos al live, es bien interesante para que ustedes más de los misterios del Islam. Estamos hablando de esto, un tema muy interesante. Ahí dice Cangri, ¿se oye bajo? Sí, Cangri, se oye bajo. No sé por qué pasa eso con nuestro Instagram, pero ya cuando se conecta alguien, se empieza a oír duro. Sí. Como que nuestro Instagram nos obliga a tener a alguien. Exactamente, estamos obligados siempre a tener a alguien, Daniel, y hoy le quiero presentar a alguien que se llama Roy Samir Mira. Roy Samir Mira. Ah, qué bueno. Es abogado de profesión, además ejerce la parapsicología, es angiólogo, demonólogo, hipnoterapeuta, especializado en regresiones. Ah, no, pues mejor dicho, diga que le falta. Dice que es medium, entrenador de personas con habilidades espirituales y durante varios años ha tocado estos temas paranormales en distintos lugares. Y además de eso, tiene ascendencia musulmana. Qué bueno. Y tiene contacto con la comunidad musulmana y dice que es la representación de los musulmanes para este tipo de temas y hace la antesala antes de cualquier comunicación con cualquiera de los representantes del Islam. Aquí, por lo menos en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero supongo que en Latinoamérica también. Samir, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes aquí en el Cartel Paranormal. Uy, suena ¿Él no raro. tendrá manos libres? Creo que lo tiene puesto, no sé si es un tema de señal, suena raro. Como un cortico. Ahí, Samir, ¿nos puede hablar más duro, porfa? Claro que sí, espero que me escuchen bien en este momento. Sí, ahí se escucha bien, Samir, bienvenido al Cartel Paranormal. Si ahorita se le escucha raro, sí, le voy a pedir que tenga el micrófono así. Bueno, Samir, lo que le llama mucho la atención a la gente sobre el Islam, quiero que primero nos dé una sinopsis, se le puede decir, y que nos hable de generalidades del Islam antes de entrar a los misterios y el concepto del Islam y del mundo paranormal. Bueno, encantado de estar con ustedes aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Muchas gracias por su invitación. Bueno, el Islam, digamos que es una religión muy bonita y es un tema muy amplio de tratar. Hay un ruidito raro. Hay un ruido raro, no Samir. No sé si él tiene unos audífonos en Bluetooth o algo y eso es lo que de pronto está haciendo. Samir, ¿usted tiene unos audífonos en Bluetooth o algo así? Claro que sí. No sé si desactivarlos y tener el celular más cerca, porque sí nos está presentando varias fallas. De pronto es eso lo que está haciendo como una interferencia al Bluetooth. Debe ser el Bluetooth el que está teniendo fallas, esperemos. Pero pues sí es interesante. Perfecto. ¿Cómo se escucha? Ahí ya cambió, sí, vea. Vamos a ver. Espero que me escuchen bien ya de esta forma. Pues mucho mejor que ahorita. Sí, ya no está el corto. Exacto, Samir. Listo. Ahora sí, cuéntenos generalidades del Islam. ¿Qué es el Islam? Para el que de pronto la gente se imagina el Islam al terrorista, ¿no? Se imagina al que pone bombas, al que se inmola, al que mata gente, como todo esto que hemos visto en los últimos años en Europa, sobre todo este fenómeno del extremismo pues islámico. Pero quiero que usted nos cuente un poco más acerca del Islam. ¿Cuál es la verdad sobre el Islam? Bueno, el Islam, digamos que es una religión muy bonita, pero que ha sido muy mal interpretada. Pasa algo, es como cuando alguien le pregunta a una persona, ¿tú eres chileno? La persona dice, sí, soy chileno. Y te va a decir, entonces eres del cartel de Sinaloa. Y uno va a decir, bueno, Chile queda a un lado, el cartel de Sinaloa acá en México, son cosas diferentes.
no por ser del continente americano, entonces tengo que ver con el tema del narcotráfico y con ese tipo de violencia. Manos libres normales. No, Samir, qué pena, Samir, ¿no tiene usted que salir un manos libres normalito, el de cable que se conecte por plug a su teléfono? Permíteme un momento. Por favor, Sí, sí, por le favor, agradecemos porque hay algo extraño ahí en el sonido. Sí, es en el audio que ocurre algo, pero esta entrevista puede ser muy interesante. No, es además, interesante, muy por eso interesante. queremos sacarla adelante para entender mejor lo del Islam. Vamos a ver si él logra conectar unos audífonos, manos libres de los audífonos que llaman. Ah, sí, ahí tiene el cablecito. Sí. Vamos a arreglar. Samir está preparado, tiene todo el juguete, eso me gusta. Vamos a ver. Háblenos ahí, Samir. Todavía no lo han conectado. No, ¿Me escuchan bien en este momento? No lo han conectado. no está bien conectado. Sí, está conectado en este momento. No, No, porque suena lejísimo. se oye el sonido ambiente. Sí. Permíteme un momento que a veces suele pasar este tipo de cosas, pero digamos que yo se lo atribuyo a temas más paranormales que de este plano. Vamos a ver si porque Bueno, no ha funcionado el audífono. Se oye todavía así, como si no tuviera audífonos, Samir. Pues esperémoslo. Este es como el segundo contacto que tenemos con alguien del Islam en el cartel, históricamente. Sí, es bien interesante. ¿Me escuchan bien? Eso, Ay, perfecto. Y es buenísimo y aprovecho a hacer la invitación. Mire, nos encantaría que diferentes religiones expongan sus creencias, cuáles son sus demonios, sus santos, qué pasa después de la muerte, cómo es el matrimonio, que si hacen lo que nosotros conocemos como la primera comunión, el bautizo. Bueno, en fin, eso es bien interesante y que toda la religión es paranormal realmente. Estamos hablando de cosas que no se han comprobado y todo es bien interesante, bien chévere. Entonces, bueno, ahora sí tenemos a Samir Ravilla. pero ahora sí, bienvenido, le doy otra vez la bienvenida. Es chévere poder solucionar este tema del audio porque sí me llama mucho la atención. Y quiero que nos cuente ahora sí, generalidad. Bueno, muchas gracias nuevamente. Les doy un cordial saludo y gracias por invitarme al cartel paranormal de la Mega. Bueno, Bienvenido, Samir. cuando hablamos del Islam, muchas gracias. Estamos hablando de un tema que es un poco álgido, es muy desconocido también. Digamos que otras religiones pues también han tenido que ver con, por así llamarlo, con esa satanización de lo que es el Islam. Digamos que el Islam es, de hecho, entre las religiones es la que tiene más acogida y la que tiene mayor crecimiento actualmente en el mundo. Y eso es una realidad, Samir, porque vemos que en Europa, por ejemplo, la cantidad de adeptos al Islam está creciendo de una manera rapidísima en muchos países, en Bélgica, en Holanda, en España. Ese tema de cómo está colonizando el Islam a personas de otras religiones, cómo las transforma, está llenando, pues yo diría que las expectativas de los que se convierten al Islam, pero quisiera saber en qué radica esa conversión, porque sí sorprende mucho que muchos católicos o incluso no creyentes se pasaron al Islam. Bueno, el Islam es básicamente ser musulmán quiere decir entregarse o someterse a Dios. De hecho, los musulmanes consideran a Jesús un musulmán. O sea, porque Jesús estaba entregado y sometido a Dios. O sea, para los musulmanes, Jesús es musulmán. O sea, ¿y qué conexión, por ejemplo, podría haber tenido Jesús con el profeta Mahoma? Bueno, se dice que Jesús es uno de los 5 grandes profetas en el Islam, junto a Moisés, a Noé y
Uy, la- ¿Me repite eso? ¿Cómo es el preludio y la llegada? del profeta Mahoma. O sea, Jesús está antes de Mahoma y es como el que lo profetiza. Claro que sí. De hecho, Jesús en el Corán es llamado Isa, hijo de Mariam, o Jesús, hijo de María. Ahorita Claro planteamos, que ahorita planteábamos Samir, Roy Samir, que está con nosotros a través del Cartel de la Mega, también lo pueden ver en Instagram, en @ el Cartel de la Mega, nos hablaba del Islam, nos acaba de decir que pues, probablemente no, para el musulmán, Jesús fue musulmán, y le quería preguntar acerca de las conversiones de las religiones. Por ejemplo, ahorita planteábamos en la hora pasada que si los griegos, los romanos, muy probablemente los musulmanes, los católicos, están hablando de los mismos dioses, pero recibieron otra connotación. De eso estábamos hablando. No sé si esto pasa y qué similitudes tienen la religión católica y la musulmana, porque ya tenemos un ítem que es el vital, que es Jesús. Claro que sí. Bueno, hay una conexión muy grande entre el Islam y el cristianismo, así como mencionabas el vínculo religioso que había entre los griegos y los romanos, que de hecho tenían su mismo origen, eran los mismos dioses en diferente idioma. Con el Islam y con el cristianismo pasa que Jesús es considerado uno de los grandes profetas dentro del Islam, pero no es considerado el Hijo de Dios o la reencarnación de Dios como el catolicismo lo plantea. Y de hecho en el Islam Jesús es llamado Mesías, igual, porque fue enviado por Dios para ser el salvador del pueblo judío. Samir, una pregunta para ustedes en el Islam. Luego de la crucifixión de Jesucristo, ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Bueno, pasa lo siguiente. En el Islam no se cree que Jesús haya sido crucificado. Perfecto. El cristianismo, bueno, yo les aclaro, yo soy ecléctico, yo no soy de ninguna religión en concreto, yo tomo lo mejor de todas y tengo mis creencias bien planteadas y es a través del estudio más que todo. Pues Pero en el Islam se dice, sí. Sí, no, quiero saber qué creen ustedes que pasó con Jesucristo. O sea, ustedes dicen, no fue crucificado. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo murió? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús para las personas del Islam? Bueno, en el cristianismo siempre nos dice que Jesús fue crucificado, resucitó e hizo su ascensión al cielo en cuerpo físico. Sí. El Islam simplemente dice que Jesús no tuvo que morir para ascender al paraíso, para ir al Shana. Jesús no tuvo que ser crucificado, no murió, sino que simplemente ascendió y ascendió en cuerpo, en carne y hueso, que es una bendición que solo se le ha dado a ciertos profetas. Roy Samir está con nosotros hablando del Islam. Le quiero preguntar algo, si había una conexión como entre comillas tan directa entre Jesús y el profeta Mahoma, ¿por qué el cristianismo no habla de Mahoma? Porque el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios y la reencarnación de Dios, como primera premisa. Como segunda, dice que Jesús murió por los pecados de todos los demás para limpiarlos y para redimirlos. Mientras que el Islam plantea que Jesús es un gran profeta, vino para ser el Mesías del pueblo de Israel, pero
no era el Hijo de Dios como nos lo plantean, porque ellos dicen que hijos de Dios somos todos. Ahí estamos teniendo una falla en la. Hay unas fallitas técnicas con la persona invitada hasta ahora hablando en el cartel paranormal de la Mega, lamentablemente, pero nos está tratando de explicar más o menos lo del Islam. Sus preguntas las pueden hacer en Twitter. Sí. Las personas preguntan, Samir, en el Islam, la creencia del cielo y el infierno. ¿Qué pasa después de la muerte de un mortal? Prácticamente es la misma creencia. Hay un cielo y hay un lugar al que van los espíritus de las personas que no fueron entregadas a Dios. Lo que sería el infierno. Básicamente es igual. Claro que sí. Es lo mismo. Hay otra creencia que dice que no se le debe pedir a las personas que ya fallecieron, no se debe pedir ayuda. Incluso aunque hayan sido profetas o aunque hayan sido mensajeros. Samir, tengo claro que está Sí. prohibido mostrar o digamos, no sé cómo decirlo, dibujar, como tratar de mostrar cómo es Mahoma. Por eso uno encuentra, son símbolos, cuando uno visita los lugares donde uno no ve como en el catolicismo a Jesús, inclusive cuando uno visita las famosas mezquitas, sí ve a Jesús, pero Mahoma es un símbolo, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es pecado que alguien diga, mire, Mahoma es como nosotros y que de pronto hiciera una escultura de él o algo? ¿Por qué es prohibido mostrarle a la gente cómo puede ser Mahoma? Bueno, porque solo Dios o solo Alá puede crear, entonces por eso no se hace retratos ni figuras, solo se hace simbología o se hace a través de los famosos arabescos, que es a través de las figuras geométricas, creando otras figuras de mayor extensión, pero no se hacen los retratos como se hace en el resto del mundo. Sí, usted ahorita nombraba que es similar al catolicismo, el cielo, digamos, el lugar para las personas que sí estuvieron con Dios, en este caso Alá, las personas que no están del lado de Dios. Usted decía lo que podríamos, como un infierno. Mi pregunta es, ¿para el Islam existe ese demonio? ¿Existe el diablo? ¿El que está cuidando ese lugar que conocemos como infierno? ¿Y también lo pueden representar o también son figuras geométricas? Bueno, en ese caso hablamos de los famosos genios o los jinn, que los hemos visto en televisión y en películas, pero de otra forma. De hecho, los jinn son los demonios. Y la figura máxima es llamada el shaitán, o simplemente lo que para nosotros sería Satán. Ok, entonces estamos entendiendo, Lagunilla, lo del Islam tiene mucha similitud, digámoslo, con el catolicismo en cuanto al cielo, el infierno, lo de la muerte. Algo sí cambia, lo que nos explicaba nuestro amigo invitado, y es que no le piden cosas a los fallecidos, cosa que sí es muy del católico. Exacto. Pedirle, rezarle a la persona que falleció, pedirle cositas, como seguir en ese contacto. Él lo dice, no lo hacemos. Y ahí vamos aprendiendo. Entonces, alguien también pregunta, ¿ustedes no creen en la reencarnación? O sea, una vez alguien muere o está al lado de Alá o al lado de Satán, pero no regresa a este mundo, ¿cierto? Bueno, de hecho, en el Islam sí se habla de la reencarnación y se cree en la reencarnación. Ah, buen dato ese. Cosa diferente a que nos habla el cristianismo, que el cristianismo nos dice que solo hay una oportunidad para salvar el alma. Ah, entonces ahí yo preguntaría, entonces, si existe la reencarnación, ¿quiénes van a estar para que me entiendan, el cielo o en el infierno, si igual uno vuelve y nace? ¿O quiénes se quedan allá al lado de Alá y quiénes se quedan con Satán y quiénes reencarnan? ¿O creen que todos reencarnan o solo algunos?
Bueno, lo que pasa es que a través de los tiempos también hablamos de personas que hacen interpretaciones de las escrituras. Hay quienes dicen es así y con el pasar del tiempo dicen es diferente. Se cree que hay diferentes mundos o en otros casos se habla de unas esferas que hay que cruzar para poder llegar a lo que se conoce como el Shana, que es el paraíso. Por eso, pero entonces es como pasar diferentes vidas hasta alcanzar ese paraíso. Y hay personas que cuando ya lo alcanzan, no vuelven a reencarnar. ¿Sí? Claro que sí, ya cuando se está cerca a Dios, ya se rompe esto. Sin embargo, hay que esperar lo mismo que pasa en el cristianismo, es el juicio final, donde se dice que incluso Jesús estará presente porque él es llamado. O sea, para ustedes Jesús sí va a estar en ese juicio final del Islam también. Claro que sí, es que Jesús es uno de los profetas más mencionados en el sagrado libro del Corán, y de hecho se le atribuye muchos milagros. A él se le atribuye unas capacidades que les fue entregadas por Dios, como la sanación. Como dice el padre Andrés, cuando lo invitamos, Jesús es del combo, ahí del Islam. Del Islam, es del combo, es de la pandilla, digámoslo así, y por eso va a ser invitado al juicio final. Pero en ese juicio final, claro que el sí, que tomará las decisiones y todo es Alá. Dios, exactamente, Dios. O sea, Jesús es considerado, es profeta y es considerado mensajero. Tiene una doble condición sagrada. Muy bien, interesante. Lo que decía Juan Palagón al principio, mucha gente cuando se le nombran el Islam, se le viene a la mente, lamentablemente, la guerra, ¿no? El terrorismo, sí. el querer Claro que matar, sí. el querer matar por su religión. Por eso nombran, esto lo hago por Alá y voy a volar un avión, voy a no sé qué, por Alá. ¿Por qué se hace esto? Sí. Es cierto que las personas que se quitan su vida y no sé, y matan a personas de otra creencia, ¿Alá los espera o esto es falso? Bueno, lo que pasa es que fanáticos religiosos hay en todos los lugares y en todas las religiones. Y en el Islam hay unas ciertas corrientes, como lo fue en el cristianismo en algún momento, cuando en las cruzadas te decían asesinar en nombre de Dios te va a salvar y va a salvar al infiel. Entonces hay personas, fanáticos religiosos, que son casos aislados y son de solo ciertos países, donde creen que a través de un acto terrorista no solo van a salvarse ellos, sino que van a salvar a las personas que están asesinando y van a salvar a todas sus familias. Pero de hecho el Islam es una religión que habla mucho de amor, es todo lo contrario a lo que las personas comúnmente creen. Por eso es bueno entenderlo y por eso estamos hablando aquí en el cartel paranormal de las religiones, que es un gran misterio y los misterios, y entendemos mejor lo del Islam, porque lamentablemente cuando uno está al otro lado del mundo, le dicen Islam y uno dice, uy, no, esa gente es mala, no, esa gente es solo que... Y mire lo que dice él, y es excelente el ejemplo, es como todo lo que pasó en el cristianismo, en las cruzadas, también que mataban a todos los que decían, no, 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 yo no creo eso, chao. Y es lo mismo por lo que pasa al Islam y estoy completamente de acuerdo. En todas las religiones existe el fanático que cree que matando a los del otro grupo está haciendo un bien para su Dios y que lo están esperando en el cielo, pero yo creo que más bien si existe el más allá le va a ir muy mal a esa persona que comete eso. Bueno, estamos, que no se nos quede por fuera algún misterio que usted quiera aprovechar estos micrófonos del Cartel Amega para todo el país, que usted diga, hay que contarle a la gente esto del Islam porque no tienen ni idea que esto pasa. También se le viene a la mente el tema del machismo, cuando del Islam, porque claro, uno llega a la Lagunilla cuando yo he tenido la oportunidad de estar en esas mezquitas y todo, y claro, los hombres tienen preferencia y allá solo pueden estar los hombres, las mujeres están en otro lugar, como que existe el machismo. Esto se ve mucho en el Islam, que el hombre está todavía muy por encima de la mujer y existe ese machismo en esta religión, o eso también es falso.
Bueno, esto solo se da en ciertos lugares, repito, son muchos países, de hecho, incluso hay una comunidad muy grande en China, por ejemplo, o en India, en países de África. Los países musulmanes son muchos y todos tienen sus prácticas diferentes. Digamos que pasa algo similar a lo que pasaba hace 50 años en nuestra cultura occidental, y ellos en sus países, digamos que aún no han evolucionado tanto, pero no quiere decir machismo total. De hecho, es una protección a la mujer donde dice que, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Donde se dice, por ejemplo, que las mujeres no deben ser vistas sin el hijab por fuera de la casa por personas que no sean de su misma familia. Claro, eso Pero también pasa pasa. que en otros países, por ejemplo, como en Afganistán, se usa la burka, que esa sí va tapada totalmente y que puede ser vista por el esposo. O sea, son muchos países y cada uno tiene su cultura. Nosotros en Colombia no tenemos la misma cultura que hay en Perú o en México. Metámonos en un tema bien miedoso, y es el tema de las posesiones. De las posesiones demoníacas. De los demonios. En el Islam, ¿ustedes creen que un demonio o los demonios que son enviados por Satán pueden entrar en el cuerpo de las personas hasta el punto de matarlas, y existen lo que conocemos como los exorcismos? ¿Esto se ve en el Islam? En muchos lugares donde se practica el Islam se ve esto: ataque de espíritus impuros que quieren aprovecharse de la carne de un ser humano, personas que han sido daños a través de algún ritual, por ejemplo, o incluso los más puros se cree que pueden llegar a ser atacados por estos jinn o por estos espíritus. ¿Y se tienen que someter a la liberación? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Exorcismo? Lo que pasa es que no es una práctica tan abierta como se puede dar en el cristianismo, por ejemplo. Es algo ya más discreto, que se da al interior del templo o en la misma casa. No es algo tan público. Ok, ¿ustedes en el Islam creen en la brujería? ¿Creen en personas común y corrientes como nosotros tres que estamos aquí hablando, que tengamos poderes sobrenaturales y a través de la magia, de los hechizos, podamos hacerle el mal o el bien a otras personas? ¿Ustedes creen ya, yo lo llamo brujo, ustedes creen que existen esas personas con dones sobrenaturales de ver fantasmas, de hacer el mal a alguien a distancia? ¿Ustedes en el Islam creen en esto? ¿Se protegen de esto? Sí hay personas que lo hacen y es de mucha fuerza, porque en los países de práctica musulmana todas las personas son muy entregadas a Dios. Y quien realiza este tipo de prácticas es porque está decidido a todo, o sea, da la espalda totalmente a Alá. Cosa diferente a lo que puede pasar en nuestra cultura, donde mezclamos el santo con la brujería, como se hacen algunas prácticas, y aquellos que se llaman chamanes o brujos dicen hago cosas buenas y hago cosas malas. Para ustedes, en el Islam, aquel que rechaza a Dios y lo hace es porque está decidido a todo. ok, miren, el Islam, el que se dedica a eso de la brujería, si diga, ay, no, yo soy brujito bueno, ya está siendo castigado, o sea, lo miran como del lado No, de Satán. claro que sí, es totalmente contrario a las palabras. Le quería preguntar por la estigmatización, no solo que hay, Daniel hablaba de la estigmatización hacia la mujer, pero le quería hablar un poco, si así como en este lado del hemisferio hay un poco de señalamientos y rechazo acerca de los musulmanes, si en el mundo musulmán pasa así con los católicos o con los cristianos o con gente de otras religiones, si de pronto hay una estigmatización
o hay persecución o incluso asesinatos hacia personas que profesan otras religiones, no llegando al punto pues del terrorismo, que eso es un tema aparte, pero sí en general del mundo musulmán. Por lo general no, el común denominador no es ese. De hecho, es una religión bastante tolerante con las demás creencias. Pero sí hay unos lugares, algunos sitios aislados donde están estos grupos que son fanáticos, que ahí sí es un tema totalmente diferente. Muy bien, estamos hablando Ahí sí pueden darse cosas más agresivas. del Islam. Una pregunta, también se le viene a la mente, Lagunilla, cuando se habla del Islam, que son personas que se la pasan orando, Sí. que son fanáticas a estar orando todo el tiempo y Alá, y Alá, y Alá, y que solo viven por Alá, y que, mejor dicho, para que me entiendan, que eso tienen como 5 misas al día, y todo el día tienen que estar ahí, mejor dicho, haciéndole la venida hacia donde está Mahoma, en fin. Quiero que nos explique bien para entender mejor esto. Así como uno dice en el catolicismo, ¿no? Lo normal es que la gente asista a la Eucaristía el domingo. Claro, hay gente que va todos los días, pero de pronto el domingo. Pero lo de ustedes es obligatorio, los que pertenecen al Islam, que todos los días y a qué horas tienen que hacer la oración y todo esto. ¿Cómo es eso? Bueno, no es que sea obligatorio, lo que pasa es que hace parte de los mandamientos del buen musulmán. Hay que aclararlo. El buen musulmán siempre ora en dirección a la Meca, que es donde está, dentro de la mezquita, donde está el cubo, y a su vez dentro de la piedra negra, que es donde todo musulmán debe ir a peregrinar. Que se dice que debe ir al menos una vez en la vida, todo musulmán a este lugar. Pero mi pregunta, Exacto. Listo, no es obligatorio, pero lo normal del musulmán es cuántas veces al día rendirle una oración. 5 veces. Eso es lo que quiero saber. Y todos los días. Claro que sí, y se hace el llamado a la oración. De hecho, es muy común ver en los barrios o donde están las mezquitas que a través de unos altoparlantes se hace cantando el llamado a la oración. Claro, a mí me tocó Lagunilla en Estambul Sí. y también en Dubái, que uno decía que está sonando. Y son unos parlantes y eso suena durísimo y eso es todo el día. Y uno por eso dice, se la pasan rezando todo el día. Claro, ya nos aclaran. Y eso es a una hora puntual, por ejemplo. Si en las calles de Colombia hay un musulmán y dice, ay, la hora, en ese momento el hombre esté donde esté, empieza a hacer su oración o no es tan estricto y puede llegar a su casa y hacerlo, o a la hora donde le tomó. Si es posible. Si es posible, muchos incluso llevan ahí su esterilla y se ponen de rodillas. Hay quienes puntuales, estén donde estén, en la calle, en un centro comercial, donde sea, lo hacen. Pero si no lo pueden hacer, pues igual tratan de hacerlo en el momento que sea posible. A mí me tocó ver uno en el metro de Nueva York. ¿Así? Sí, pues donde uno espera el metro, en la estación, el hombre sacó sus utensilios y empezó. Y uno decía, mí está, lo cogió aquí. Y lo que dice él, si es posible, y si usted dice no, pues lo puedo hacer. Bueno, misterios del Islam. Ya hablamos del cielo, del infierno, de Dios. Hemos hablado bastante de Jesucristo, que hay un dato interesantísimo donde ellos dicen, no, a Jesucristo no lo crucificaron, Jesucristo no murió, Jesucristo Laguna, como hablábamos ahorita, le digo con respeto, subió como un ser extraterrestre. Se fue, así. Literal. Se fue así. Entonces uno dice, miércoles. En el catolicismo, claro, murió, resucitó al tercer día y todo, pero también lo que nos contaban. Pero a Jesús sí le atribuyen que fue milagroso, que hizo milagros y que es del combo ahí duro, pesado, de Mahoma y todo. No es que digan, no, ¿quién es ese falso? No, lo reconocen y lo reconocen bien. Lo que pasa es que para ellos, claro, por encima está Mahoma y por encima está Alá, diferente al catolicismo. Bueno, conclusiones, que no se nos quede nada importante por fuera del Islam. Bueno, ya hablamos de posesiones, de fantasmas. Esa pregunta está buena. ¿Creen ustedes en fantasmas? ¿Creen que alguien, ya hablamos de los demonios, pero que una persona muera puede quedar como fantasma?
y que cuando sientan que algo se mueve o algo digan, ay, ese es mi hijo que se murió en esta casa? No tanto de esa forma, pero sí se creen espíritus oscuros o espíritus que tratan de atacar a las personas, y entre más puras son más susceptibles a veces de ser atacadas porque quieren ser alejadas del buen camino. Pero entonces hablaríamos que son demonios, pero no, ustedes no creen en alguien que muera, que quede como fantasma. Lo que pasa es que ya son creencias muy personales, porque quien se apega a la creencia del Corán no debe creer en eso, pero cada quien tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas y sus concepciones, y sí conozco personas en el Islam que creen en los fantasmas. ¿Qué creen ustedes, qué opinan ustedes de la Biblia? Bueno, lo que pasa es que la Biblia es un texto sagrado. Les mencionaba que Jesús es uno de los grandes profetas. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, en el judaísmo de la Torá, que la Torá le fue entregada a Moisés. A David le fue entregado los Salmos. A Jesús le fue entregado el Evangelio. Y a Mahoma le fue entregado el Corán. Son las inspiraciones hechas por el arcángel Gabriel. En el Islam también se cree mucho en los ángeles. Son muy mencionados el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. Bueno, mire, también muchas similitudes y obviamente otras que no. Por eso cada quien decide en qué creer, a quién hacerle su oración. Y bueno, cada quien saca su conclusión. No sé qué nos quiera mencionar para cerrar esta charla tan interesante, que diga, esto tengo que decírselos a ustedes para que les quede claro mejor sobre el Islam. Bueno, el Islam es una religión que de hecho tiene mucha afinidad con el cristianismo y con el judaísmo, porque los profetas se pueden decir que en su gran mayoría son casi los mismos, y solo con una diferencia, que el cristianismo dice el último gran profeta fue Jesús, el Islam dice el último gran profeta fue Muhammad o Mahoma. Y que la piedra negra que está en el cubo en la Meca, se dice que esa piedra, cuando llegó, traída por el arcángel Gabriel, llegó blanca como la leche, y que esa piedra se volvió negra por los pecados de todos los hombres, de todos los seres humanos, y que fue Abraham y su hijo quienes fueron encargados de custodiarla. Roy, Samir, le quería preguntar, ya lo hablábamos al principio de lo rápido que está creciendo el mundo musulmán en el mundo, sobre todo en Europa. ¿Cree usted que va a llegar a ser la religión principal en el mundo de aquí a unos años? Eso no te lo sabría decir, pero el crecimiento se debe a algo, y es que es una religión que no te obliga a nada. O sea, todo lo que tú haces es porque lo quieres hacer, porque te nace. No es bajo amenaza como ha sido con otras religiones. Bueno, pues bueno, datos interesantes, misterios del Islam. Alguien preguntaba acerca de, que esto no es tan paranormal, pero ya que estamos hablando, chévere aprenderlo, en el tema del matrimonio. La mujer de una familia que pertenece al Islam se puede casar con el hombre que ella desee, el que ella escoja, así sea un hombre católico, o en eso también existe mucho conflicto. Bueno, con eso sí hay algo de tabú, y más dependiendo del lugar del mundo en el que estén viviendo. Porque por lo general son de la misma religión. Pero eso no solo ha pasado en el Islam, ha pasado en las tres grandes religiones abrahámicas, que es el cristianismo, el judaísmo y el Islam, que en algún momento debían casarse entre personas de su misma religión. Lo que pasa es que en Occidente, digamos que hemos avanzado mucho más en esos temas.
Sí, es cierto, que en Oriente. Bueno, pues ahí hay unos daticos también como salidos de lo paranormal, pero aprovechando la charla, pues obviamente valen la pena. Pues Roy, Samir, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, aclararnos muchos temas del Islam, que sí vale la pena. Mucha gente cree que el Islam pues es todo lo malo en el mundo y no, pues no es así. La verdad es que no es así. Daticos curiosos, creen en la reencarnación. Ujú. Jesús está presente y es importante, más no es el principal, pero No, está. no murió y no lo crucificaron. Ujú. Eso también está claro ahí. De hecho, Jesús no nació en un pesebre, sino que nació en el desierto. Otro Vea, dato ese importante. dato. No, está lo que sería como un cielo, un infierno, donde está y está el demonio, que es el Satán. Creen en que un espíritu sí lo puede poseer a usted. En el tema de la brujería sí los hay los brujos, pero el que se dedica a eso ya es totalmente del lado del Satán. No es como acá que, no, es brujito bueno, entonces ese es bueno, ese está al lado de Dios y usa imágenes santos para hacer sus rituales. No, eso no lo contemplan. Buena charla, son daticos, son pequeños datos, pero creo que hoy más de uno aprendimos un poco más y decimos, pertenece al Islam, ya sé en qué cree, ya sé qué piensa de Jesús, ya sé qué piensa de esto. Una última pregunta. En el Islam, ¿qué piensan de los apóstoles, de ese grupo de amigos que tenía Jesús con el que iba para todas partes? ¿Qué creen de ese grupo de amigos de Jesús? Bueno, de hecho la palabra apóstol significa mensajero y en algunas corrientes islámicas se le da más importancia a un apóstol que a un profeta. Es decir, todos los apóstoles son profetas, mas no todos los profetas son apóstoles. Bueno. Porque el apóstol tiene la misión de llevar el mensaje, mientras que el profeta solamente lo recibe por medio de los ángeles a través de los sueños. Y el apóstol está dispuesto a llevar ese mensaje por él. Y en el Islam sí creen en los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, con todo esto, sí creen en esto como Claro que sí. Claro que sí. De hecho, le dan mucha creencia a los evangelios apócrifos que el catolicismo no les ha querido dar su lugar. Bueno, interesante las creencias del Islam, compartirlas esta noche y abrir mucho más la mente y no pensar que alguien que dice que es del Islam es alguien que el día de mañana puede cometer un atentado, porque eso sí es estar con mente cerrada y rechazarlos y el chiste, no, son personas que tienen su fe, tienen sus creencias y como lo decía nuestro invitado, muy válido, en todas las religiones existe el fanático que cree que con hacerle daño al de la otra religión le van a abrir las puertas del cielo en el que él cree, pero eso ya está echado, o sea, eso no es. Lo mejor es respetar la creencia de cada quien y de pronto nos veremos en el más allá y confirmaremos, Lagunilla, cuál era ese Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? O si cada uno llega al Dios al que le oró. Yo quería preguntarle a Roy, cómo, ya que usted lo presentamos como alguien que, digamos, puede ser alguien que representa a los musulmanes en Colombia y tiene contactos de personas que son, que profesan el Islam en Latinoamérica, yo diría. ¿Cómo está el tema del Islam acá en Colombia? ¿Hay gran cantidad de adeptos? ¿Hay estigmatización? Hay ambas cosas. Hay una gran cantidad de musulmanes en Colombia y más por las grandes migraciones que hubo de lo que se llamaba sirio-libaneses, pero que en realidad venían de muchos lugares que llegaron a la costa caribe colombiana y luego se regaron por el resto del país ocupando cargos políticos en los grupos económicos. Y sí hay muchos musulmanes, pero también son muy estigmatizados. Sí, eso es una realidad. Y son muchos los que se han convertido. Aquí uno todavía ve las personas así, la gente les hace el chiste o algo de qué hace esa persona aquí, qué miedo, ¿no? Sí. Va a ser algo malo y tristemente. Oiga, se me ocurrió otra, mire, lo hemos despedido 10 veces y 10 veces hacemos más preguntas, eso es interesante, es como cuando uno está con un amigo y le dice, ya me voy, bueno, la última, y pide una cerveza porque eso está bueno. El Papa y el Vaticano es un lugar a nivel mundial famoso, obviamente misterioso, y todo el mundo dice, claro, sí. el Papa
y es el Vaticano. En el Islam existe un lugar y existe un personaje que sea como para los católicos el Papa y el Vaticano. Bueno, el lugar que se puede comparar al Vaticano puede ser la gran mezquita que está en la Meca. Y están los hombres sagrados, que son los sheikhs, los mulá y los ayatolá, que pueden equipararse o compararse con esa jerarquía de un máximo pontífice y con otros que están ahí abajito de él. Pero existe uno solo, así como el Papa, que uno diga, ese es el máximo representante de la religión. No, son varios. Ok, otra buena duda que uno despeja ahí, son varios. Bueno, no, Lagunilla, esto está bien interesante. Bueno, surgiría la pregunta, si alguien está viendo este programa y dice, no, yo me quiero convertir al Islam, me encantó eso, ¿eso es fácil o eso no es así como así? ¿Cuál sería el rito de iniciación, pues? Exacto. Lo que pasa es que quien se quiera convertir al Islam es bien recibido y se le da las enseñanzas, las prácticas religiosas que son básicas. Pero todo el mundo es bien recibido, no hay ningún problema con eso. Ok, bueno. Bueno, muy bien, pues creo que esta charla estuvo interesante, 11 de la noche, 4 minutos. Quiero agradecerle a usted esta noche. Si alguien quiere conocer más sobre el Islam, estar en contacto con usted, ¿algún contacto que quiera dar? Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales, en mi Instagram como Roy Samir Mira, así, seguido. Mi nombre y mi apellido. O en mi Facebook como Roy S. Mira. Muy Y bien, ya Roy, podemos contactarnos. después lo estaré molestando para que usted dice que también tiene alguien muy importante del Islam en Paraguay que también podríamos entrevistar muy pronto. Y además, ya que usted nos leíamos que es parapsicólogo y demonólogo y angelólogo, que también nos toque esos temas. Cuando quieran y les agradezco su cordialidad. Buenísimo, o sea que esta charla continuará. Muchas gracias. Claro que sí, eso espero. Muchas gracias. Muy chévere la charla que hemos tenido esta noche. Ya venimos para hacer otro Instagram Live. Queremos sacar historias de miedo de diferentes partes del mundo. Si usted quiere contar una historia de miedo desde cualquier lugar del mundo, conéctese en unos minutos a la cuenta del Cartel La Mega. Lo vamos a ver en videollamada y nos va a compartir una historia de miedo esta noche.